Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy vamos a hablar acerca del ego, el self y la sombra. Hoy quiero que hablemos del tema del ego, el self y la sombra, porque he venido leyendo un libro de Juana de Ángelis, es este libro que se llama En busca de la verdad. Es un libro, es una psicografía por Divaldo Franco, y aquí abarca el tema del ego. Ustedes saben que me gusta mucho tratar este tema y es importante para nuestro desarrollo espiritual, emocional, mental. Bueno, es muy importante que lo analicemos y lo entendamos bien. Y quise realizar este video básicamente porque, bueno, primero, la información que se encuentra en este libro es muy profunda. Sabemos que la escritura de Juana de Ángelis es muy trascendental, a veces no es tan sencilla de entender, entonces pues quiero comentarles un poco de mi interpretación acerca de este tema y hablarles también acerca del ego. ¿Por qué? Porque en algunos videos que yo he visto, algunas personas que he visto que hablan, personas que tratan la parte espiritual, hablan de que el ego es malo y que hay que inclusive matar el ego. Eso es lo que algunas personas dicen. Y hay que entender la función del ego en nuestras vidas. Lo que nos dice Juana de Ángelis es que, bueno, en unión con lo que decía Carl Jung, que era psicoanalista, que fue pues, discípulo de Sigmund Freud, es que el ego, o sea, nosotros tenemos una dualidad, nosotros tenemos una polaridad, positivo, negativo, en las religiones lo llaman el bien y el mal, o sea, siempre hay una dualidad y en nosotros también hay una dualidad, es algo natural. La dualidad se ve en nosotros como uno es el ego y el otro es el self, o lo que nosotros somos en realidad, nuestra esencia. El ego es como esa voz interior o la sombra que llamaba Carl Jung, que es como esa parte, la negativa, a veces puede ser interpretada como la parte oscura de nosotros. ¿Qué pasa con ese ego y con esa sombra? Siempre lo que hace es sabotea todo lo bueno que nosotros tratamos de hacer. Entonces, por ejemplo, tú tienes un pensamiento positivo, te levantas positivo para hacer algo bueno para tu vida, bueno, para las demás personas, y siempre viene una voz negativa o una voz que te dice, tú no puedes, o vas a hacer esto mal, o si haces esto te va a ir mal, te van a criticar, te van a juzgar. Siempre hay algo ahí que nos va a auto boicotear todo lo que estamos haciendo. Algunas personas dicen, no, niégalo completamente. No se puede negar porque es algo que es parte de nosotros. La recomendación que yo les hago es, bueno, cuando nos aparezcan estos pensamientos negativos o algo que quiera ir en contra de lo que sabemos en esencia que es positivo, es importante que tú te plantees, cuando salga esa incomodidad que a veces viene en forma de pensamiento o a veces viene en forma de sentimiento, una emoción que te perturba y que es incómoda, que te puede generar depresión, que te puede generar ansiedad sobre todo, cuando venga esa parte negativa, tienes que preguntarte a ti mismo, bueno, ¿qué es este pensamiento? Si puedes escribirlo, mucho mejor. Usualmente nosotros sabemos qué pensamientos son más recurrentes para nosotros. Así que es más fácil analizarlo por ese lado. Escribir qué es lo que me está incomodando, qué te incomoda y analizarlo con cabeza fría, y por eso es bueno escribirlo, para saber, tratar de pasarlo del pensamiento a la acción y decir, bueno, estoy sintiendo ira, rabia, frustración, miedo, decepción, sentimiento de rechazo, todo lo que estás sintiendo, escribirlo y de ahí entenderlo. Cuando nosotros entendemos eso, la idea es integrarlo,
no eliminarlo, ni matarlo, ni ocultarlo, ni controlarlo. ¿Por qué? Porque eso es algo que no se puede controlar, eso es una parte de nosotros, es una esencia. ¿Y por qué tenemos esos pensamientos? Porque en nuestras vidas pasadas nosotros tenemos una trascendencia como espíritus, y como espíritus hemos vivido muchas experiencias, algunas buenas, algunas traumáticas, hemos vivido muchas cosas, y eso ha hecho que algunas personas, por ejemplo, creen una personalidad o una máscara mucho más fuerte que otras. Hay otras personas que pueden crear una máscara de mucho más debilidad para poder, no sé, manipular a otras personas, porque saben que eso les funciona. O sea, hay muchas maneras de expresar o de manifestar eso que nos pasa. Entonces mi invitación en este día es como a entender que el ego o la sombra que nosotros tenemos no es algo malo, no es algo negativo, sino que la invitación que también nos hace Juana de Ángelis es no luchar contra eso. A veces nosotros luchamos contra nuestra sombra y eso es lo que hace que nos sintamos mal, cuando luchamos contra eso. Entonces, lo primero es, cuando salga un pensamiento negativo, cuando vemos que hay algo que no está bien en nosotros, o sale ese ego, que es como esa dualidad, que es la que hace que nos maltratemos inclusive a nosotros mismos con pensamientos y con palabras, lo definamos bien, qué es lo que realmente estamos sintiendo, en qué momentos sale esos pensamientos. Puede ser cuando hablamos con alguna persona de algún tema en específico, puede ser porque si toca alguna fibra que nos recuerda algo de la infancia, o sea, hay algo ahí y no hay que matarlo como lo dicen por ahí, o controlarlo, buscar controlarlo y que no vuelva a aparecer, porque va a aparecer de otras formas, inclusive a veces en formas de enfermedad. Analizarlo, entenderlo y saber que solamente el autoconocimiento es lo que va a hacer que nosotros podamos integrarlo, que es la palabra más adecuada que podemos utilizar, y como lo define también Juana de Ángelis, integrarlo y saber que es parte de nosotros. Si nosotros tenemos ira, por ejemplo, eso es parte de nosotros. No podemos controlarla, sino entenderla, entender por qué, y ya, dejarlo fluir, dejarlo ser. Y en algún punto, después de saber varias veces, bueno, inclusive a veces se necesita terapia u otras herramientas terapéuticas, se puede integrar a nosotros, pero no buscar ocultarlo, porque va a ser contraproducente. Así que espero que haya sido un poquito de claridad el concepto. Sé que este tema sobre todo es bastante difícil de entenderlo, pero pues la verdad me parece muy interesante la manera como lo aborda Juana de Ángelis, y quería pues hablar con ustedes y comentarles mi interpretación al respecto. Muchas gracias por ver el video, y como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.